¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hay personas que cometen el error de no poner en las escrituras de compraventa el precio real por el cual se está realizando la negociación. Y esto lo hacen pues evidentemente para evitar pagar menos impuestos y ahorrarse unos 200, 500 o 1000 dólares, qué sé yo, dependiendo del valor en el cual se esté vendiendo la propiedad. Pero lo que no se dan cuenta es que a veces el realizar este tipo de actos sin contar con el asesoramiento de un profesional que sepa de estas cuestiones, les puede acarrear problemas legales a futuro. En esta semana nos contactó un cliente que quería comprar una propiedad en 250,000 dólares, pero había un problema que la propiedad estaba hipotecada, tenía una prohibición de enajenar, estaba en juicio y estaba ya por embargarse la propiedad. Entonces nos contrató para que le asesoremos durante el proceso de compra, en la negociación, en el levantamiento de los gravámenes y el posterior trámite de compraventa. Ya cuando estábamos conversando acá en nuestra oficina con nuestro cliente y las personas que le iban a vender la casa, ya en un punto de la negociación, de la conversación, la señora que estaba vendiendo la casa me dice a mí, me dice: doctor, ¿será que le podemos poner el precio de compraventa en 150,000 dólares? Entonces mi respuesta fue un rotundo no a la señora. ¿Y por qué razón? Yo le digo a la señora: a ver, usted, señora, va a recibir 250,000 dólares, ¿no es cierto? En escrituras va a constar que usted está vendiendo la propiedad en 150,000 dólares, pero mi cliente le va a pagar también los 100,000 dólares para que se complete los 250,000. Entonces le digo, esos 100,000 dólares que no van a constar en papeles, le digo, usted los va a bancarizar, los va a meter al banco. Sí, me dice. Entonces le digo, si usted mete esos 100,000 dólares al banco, porque no los puede manejar en efectivo, es una cantidad grande, ¿cómo va a justificar usted el ingreso de esos 100,000 dólares? Pero no solo eso, le digo, señora. El rato que usted está depositando los 100,000 dólares en el banco, si usted no puede justificar, el banco, ¿qué es lo que hace? Cuando hay operaciones mayores a 5,000 o 10,000 dólares, me parece, ellos reportan a la unidad de análisis financiero, que es la UAFE, que es la institución del Estado que se encarga de investigar lo que tiene que ver con el lavado de activos. Entonces, la UAFE le va a pedir a usted que justifique esos 100,000 dólares. Usted no va a decir que eso es por una compraventa, porque si usted dice eso, usted mismo se estaría poniendo la soga al cuello, y si las autoridades se llegan a enterar de esta situación, podrían abrirle una investigación penal por defraudación tributaria, que eso es delito, y la pena va de 1 a 3 años de prisión. Pero no solo eso, le digo. Segundo, a usted, si las autoridades se llegan a enterar de esta situación, de que usted evadió el pago de impuestos, le podrían abrir también un proceso de determinación de obligación tributaria, en la que le van a determinar el impuesto que usted dejó de pagar y le van a aplicar un recargo del 20%, y también le van a cobrar intereses, porque eso dice el Código Tributario. Entonces, el problema no solamente es para usted, le digo, señora, sino también para nuestro cliente, porque él también podría incurrir en el mismo problema. Es decir, podrían abrirle una investigación penal por el delito de defraudación tributaria, y también le podrían abrir un proceso de determinación de obligación tributaria. Entonces le digo, el problema es para los dos. Ahora, vamos a hacer un ejercicio en la pizarra para que ustedes lo puedan entender de mejor manera a este caso. Bien, vamos a hacer la operación en la pizarra, como les decía, para ver si en el caso que les he planteado era conveniente de que se haga constar en las escrituras un precio que no es real. En este caso, la señora proponía de que se le pongan en escrituras 150,000 dólares, cuando el precio real de compraventa eran 250,000 dólares. Bien, vamos a poner aquí el precio real. El precio real por el cual se estaba realizando la compraventa, como les decía, era 250,000 dólares. ¿Sí? Y la señora proponía que se ponga en 150,000 dólares en escrituras. Precio, escrituras. $150,000.
dólares. ¿Sí? Hay algo importante que ustedes tienen que conocer y tienen que explicárselo cuando alguien les asesora en un trámite de compraventa, es que ustedes generalmente se pagan dos impuestos en la transferencia en una compraventa: las alcabalas y la utilidad. Las alcabalas la paga el que compra y las utilidades la paga la persona que vende la propiedad. En este caso, ¿cómo hubieran sido los números si hubiéramos puesto en las escrituras el precio de compraventa de $150,000? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto se hubiera pagado de alcabalas? En este caso, la ley dice que se paga el 1% del valor. En este caso, como se estaba transfiriendo en $150,000, las alcabalas tocaba pagar $1,500. ¿Sí? Y la utilidad es el 5% del precio que se compra versus el precio que se vende. Bueno, con el tiempo va bajando un poco el impuesto a la utilidad, sobre todo acá en la ciudad de Loja, donde está regulado mediante ordenanza. En los demás municipios del país, igual yo he revisado de otros municipios y se paga por lo general el 5%. La ley, el COTAD, dice el 10%, pero da la posibilidad a que los gobiernos municipales lo puedan regular mediante ordenanza, un valor más bajo. ¿Sí? Por lo general, insisto, en los municipios se paga el 5% de utilidad. Entonces, en este caso, los señores que le estaban vendiendo la propiedad a nuestro cliente, ellos habían comprado la propiedad en $180,000. ¿Sí? Es decir, ellos acá, si lo compraron en $180,000 y lo están vendiendo supuestamente en $150,000, la utilidad es cero, porque no estarían ganando absolutamente nada. Entonces, aquí pues evidentemente a los señores les convenía ponerle este precio porque no iban a pagar utilidad. Aquí únicamente a mi cliente le tocaba pagar alcabalas el valor de 1,500, ¿sí? En el caso de que hubiésemos puesto el precio de compraventa, $150,000, ¿sí? Precio de venta. Estos son los impuestos que normalmente les hubiera tocado pagar si hubiéramos puesto, repito, en escrituras el valor de $150,000. Ahora, hagamos la operación, en este caso, con los $250,000, que ese es el precio que yo sugerí que se lo ponga. Entonces, ¿cuánto hubieran pagado en alcabalas? Son el 1%, $2,500. Esto le tocaba pagar a mi cliente. De hecho, le toca pagar. Y acá en utilidades, este es el valor que tienen que pagar los señores que están vendiendo. Entonces, si lo compraron en $180,000 y ahora lo están vendiendo en $250,000, ¿sí? Ellos están teniendo una utilidad de $70,000. Entonces, de los $70,000, ellos tendrían que pagar el 5%. Es decir, estaríamos hablando de $3,500. ¿Sí? Bueno, aquí bajaría un poquito, no sería mucho, porque recuerdo que los señores creo que habían comprado la propiedad hace 3 años. Entonces, conforme van pasando los años, va bajando un poquito la utilidad. Pero estos serían los valores en el caso de que se le ponga el precio real de compraventa a $250,000, ¿no es cierto? Precio de venta $250,000. ¿Sí? Ahora, evidentemente aquí nuestro cliente está pagando $1,000 más, porque le estamos poniendo el precio real de los $250,000. Pero ¿cuál es el problema? Y a veces hay muchas personas que no se dan cuenta y abogados también que desconocen, o personas que se encargan de realizar los trámites de compraventa, que hacen lo que el cliente les dice. ¿Sí? Y en este caso no es lo que el cliente dice, sino lo que el abogado, la persona que conoce de este asunto de la transferencia de bienes raíces, tiene que asesorarles y hablarles con claridad lo que puede ocurrir en lo posterior. Entonces,
¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, yo le decía a mi cliente, si le ponemos $150,000? El problema que les decía, que no van a poder justificar los que venden los $100,000 y tendrían un problema, y mi cliente también podría tener un problema en el caso de que las autoridades se enteraran y podrían abrirles una investigación penal por los delitos que ya les mencioné. Entonces, yo le decía a mi cliente, ¿qué pasa si le ponemos $150,000 el precio de compra? Y usted de aquí el próximo año la quiere vender a la propiedad. Y la persona que le va a comprar la propiedad le dice, oiga, y yo necesito que usted me le ponga el precio real que le estoy vendiendo. Entonces, la propiedad realmente cuesta unos $300,000. Porque como les decía, se la estaba comprando porque estaba hipotecada, estaban a punto de embargarle, entonces se la compró en este precio. Pero realmente el precio comercial de esta propiedad creo que estaba en los $300,000. Entonces yo le decía a mi cliente, ¿qué pasa si usted de aquí a un año la va a vender a la propiedad? Pongámosle 2024. ¿Qué pasa si en el 2025 usted la quiere vender a la propiedad en $300,000? ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir con el pago de los impuestos? Aquí lo que el municipio le va a decir, a ver señor, usted compró la propiedad en $150,000, ¿sí? Usted la compró en $150,000. Y usted ahorita la está vendiendo en el 2025, ¿no es cierto? La está vendiendo en $300,000, porque el que le compra le exige que le ponga el precio real. Entonces lo que va a decir el municipio, oiga, usted está teniendo una utilidad de $150,000. Por lo tanto, tiene que pagarme el 5% de este valor que es su utilidad. ¿Cuánto es el 5%? Nos da $7,500. ¿Sí? Este es el valor que tendría que pagar nuestro cliente en el caso de que vendiese la propiedad en el 2025. El municipio, reitero, le va a decir, oiga, su utilidad es $150,000. Y como la utilidad es el 5%, tiene que pagarme $7,500 de impuestos. Eso le tocaba sacar del bolsillo a nuestro cliente. Entonces, ¿cuál en cambio hubiese sido la utilidad si le ponemos el precio real de la compraventa? Si le ponemos $250,000, él tendría que pagar una utilidad real, porque esta utilidad que les estoy calculando aquí, con $150,000 que les puse, es algo irreal, no es realmente esa utilidad de él. Pero si le pongo el precio real de compraventa, que es lo que le sugerimos a nuestro cliente, en este caso la utilidad real serían $50,000. ¿Cuánto es el 5% de $50,000? $2,500. ¿Sí? ¿Cuánto es lo que se estaría ahorrando en este caso nuestro cliente? 2,500 serían $4,000. Perdón, $5,000. ¿Sí? $5,000. Si se dan cuenta de la diferencia en números realmente de lo que afecta en no ponerle el precio real de la compraventa. En este caso, evidentemente, a los señores, pues, no pagan. Si accedíamos a ponerle el valor de $150,000, pagaban 0 utilidad. Pero como les estamos poniendo el valor real, ellos van a terminar pagando esta utilidad de $3,500. ¿Cuáles son las enseñanzas que nos deja este video? La primera es que consúltale siempre a la persona que te está asesorando o ayudando en el trámite de compraventa de una propiedad cuáles son los impuestos que tienes que pagar. Y segundo,
ponle siempre el precio real de la compraventa en las escrituras. Porque a veces, por ahorrarnos unos 300 o 500 dólares, nos podemos meter en líos aún mayores, que te va a tocar luego estar gastando en abogados, ¿sí? Y esto evidentemente no te va a convenir. Si te gustó el video, por favor, compártelo, dale like, comenta y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.